dándole gracias, dándole gracias al Señor nuestro Dios por la oportunidad que nos da de estar reunidos, por la oportunidad que nos da de intercambiar y de escuchar pues, las diferentes opiniones que tenemos sobre esta materia. Darle gracias porque sus misericordias son nuevas cada día y a todos nos tiene muy bien, gracias a Dios. Pedirle que nos ilumine para hacer un buen trabajo, para que todos pongamos lo mejor de nuestra voluntad para entender estos puntos sobre la historia. Pedirle que bendiga a todos nuestros hermanos, los que estamos reunidos acá, los que se van a reunir posteriormente. Pedirle a nuestro Señor que bendiga a nuestros pastores y a todos los miembros de la iglesia. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Bien, como estamos listos, solo necesito que me digan si estamos listos, si están escuchando, que pues nada más. Sí, le escuchamos, Amén. hermano. ¿Estamos bien Amén, hermano, entonces? amén. Amén. Todo bien, todo Miren, bien. muy bien. Vamos a empezar entonces ya. Miren, cuando nosotros estamos hablando ahorita en este momento ya de lo que es la reforma, ya vimos prácticamente lo que es la conquista de América Latina por la Iglesia Católica. Aquí no hemos hablado nada de avivamiento y no hemos hablado de los movimientos religiosos protestantes o evangélicos que vienen a América. Estamos hablando todavía de la época colonial. Y ahorita todavía nos toca hablar de lo que sucede en Europa con lo que es la reforma. Miren, en la reforma, como lo hemos dicho en varias ocasiones, tenemos dos líneas bien claras, ¿verdad? Que es la de Martín Lutero y la de Juan Calvino. La de Martín Lutero en Europa, no sé por qué, pero yo tengo la sensación que Martín Lutero en Europa como que solo es fuerte en Alemania, como que lo que es Inglaterra, Escocia, Irlanda y todos los demás, como que fue más la reformada o calvinista. ¿Por qué digo esto? Porque Martín Lutero prácticamente no salió de Alemania, pero Calvino sí tuvo que huir y se refugió en países nórdicos y todo, y anduvo por toda Europa predicando porque a él lo perseguían más. Entonces, esto lógicamente produce situaciones diferentes y diferentes movimientos dentro del mismo desarrollo de la reforma. Nosotros sabemos bien que la reforma empieza en el siglo XIV, en el siglo XVI, perdón, liderada por Calvino y por Lutero. Y esto lógicamente transforma completamente el cristianismo porque rompe o pretende romper con todo lo que son los dogmas de la Iglesia Católica. Los reformadores en esos momentos establecieron sus propias bases dogmáticas que para ellos en ese momento eran consideradas innegociables para regir la fe en la práctica. Hemos hablado de esto varias veces, una sola escritura, la Biblia es la única autoridad infalible para la fe por encima de la tradición papal o los concilios. Ya de esto hemos hablado de que para Martín Lutero la autoridad papal y los concilios pues no tenían mucha validez. Tenía una sola fe, la salvación se alcanza solo por la fe en Jesucristo, eliminando por completamente el valor de las buenas obras o por las compras de indulgencias.
Estamos hablando de los dogmas que tenía la Iglesia Católica en ese momento y contra los que estaban ellos. El sacerdocio universal, todo creyente tiene acceso directo a Dios sin necesidad de un clero jerárquico como intermediario. En la mayoría de la reforma no se habla de sacerdotes, se habla de obispos, se habla de un montón de reyes, un montón de otras cosas. Si no pintaba nada y esto era simplemente porque los sacerdotes eran nombrados a universidades y de seminarios que permitió la especialización. Contra el que estaba la reforma era la reducción de los sacramentos. De los 7 sacramentos católicos solo se mantuvieron en la reforma el bautismo y la Eucaristía. ¿Y eso por qué? Porque son los únicos que tienen sustento bíblico. El bautismo y la Eucaristía, nosotros sabemos bien de que el Señor Jesucristo nos dio el modelo, Juan el Bautista hizo todo el trabajo y Él nos dio el modelo de bautismo, la Santa Cena también la implementó Él con los apóstoles, o sea que son los únicos sacramentos. La Iglesia Católica tenía en ese momento otros sacramentos como ir a misa todos los domingos, la extrema unción, la confirmación, el matrimonio y X, Y, Z, ¿verdad? Entonces, contra todas esas cosas estaban en contra Martín Lutero en su momento. El motor de la reforma fue cuestionar dogmas y prácticas católicas que generaban dudas teológicas y morales. El papado y las indulgencias, ¿verdad? Se puso en duda a toda costa la autoridad del Papa como representante de Dios y de su capacidad para vender el perdón divino. La intercesión y el purgatorio, ¿verdad? Se rechazó la existencia del purgatorio y la veneración de santos y reliquias. Eso era un argumento que le restaba gloria a Dios. Ahora, aunque la reforma promovió que los fieles leyeran la Biblia, esto trajo nuevas dudas sobre su interpretación en las ramas protestantes. Terminaron creando sus propios catecismos y ortodoxias estrictas que prohibían desistir de sus fundadores. Miren, hemos hablado varias veces que así como los sacerdotes tenían diferencias, los de la reforma también tenían diferencias. Y eso lo vamos a ver, yo creo que la próxima clase lo vamos a hacer más claro todo eso. Esas verdades fundamentales aseguraban que la fe se basa exclusivamente en la palabra y la obra redentora de Cristo. Una sola escritura, pues la Biblia es la única autoridad infalible e inspirada y máxima para la fe y la práctica. Ninguna tradición puede estar encima de la palabra de Dios. Una sola fe, la justificación del ser humano es un acto gratuito de Dios, recibido únicamente a través de la fe de Jesucristo. Nunca por medio, nunca es un medio para alcanzar la salvación. La salvación humana está totalmente incapacitado para recibirlo y todo depende de la misericordia divina. Solo Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. No existen otros salvadores, santos o sacerdotes que puedan interceder para obtener el perdón y la vida eterna. Y solo a Dios la gloria. Toda la creación y de manera especial la salvación del creyente existe para el honor y la alabanza y no puede atribuirse a ningún ser humano, institución o esfuerzo propio. Amén.
ustedes, miren, yo alcancé a ver todavía cuando le besaban los dedos a los obispos, que le besaban los dedos a los curas, un anillo rojo que tenían y todo eso, y ustedes saben de que esas cosas, pues, dicha de una manera simple, pero fuerte, es pura idolatría, y al hombre, que es lo peor, ¿verdad? Al comentar en este proceso que viven los reformadores, hay un famoso sermón protestante del año 1638 que está marcado por el intenso auge del movimiento reformado en Escocia. Durante esta época la predicación no era simplemente un discurso moral, sino el núcleo mismo de la lucha política. Al evaluar las características de predicación protestante, se destacan algunos elementos muy importantes como la teología reformada. Los sermones en este periodo de la teología reformada enfatizaban de forma estricta la soberanía de Dios y la salvación por gracia también, ¿verdad? Que no es ningún mérito de hombre, sino que es de Dios, es bíblico, ¿va? El propósito central de los predicadores era instruir a la congregación aplicando la doctrina de la vida diaria y la fe en los creyentes. Se rechazó completamente la liturgia romana. Los protestantes de las Islas Británicas se opusieron fuertemente a la imposición de rituales y libros por considerarlos cercanos al catolicismo. Un claro ejemplo, fue en Escocia, donde fue impulsado por un monje de influencia episcopal. La predicación se caracteriza por una exposición estructurada, seria y apasionada de las escrituras, a menudo combinando situaciones emocionales que buscaban eh, transformar genuinamente a la sociedad. La iglesia siempre ha influido en la sociedad. En algún momento estuvo al lado de la clase política pudiente y en raros casos ha estado en defensa del pueblo. Tenemos toda la historia que hemos visto de la conquista colonial, donde Fray Bartolomé de las Casas fue un defensor de los indios, ¿verdad? Pero aquí, esto que estamos hablando ahorita es en Europa en el año 1600 por ahí, y lógicamente en ese tiempo era una guerra increíble de poder entre los católicos y también había mucha pelea de poder entre los protestantes. En los años 1600 se llevó la guerra de los 30 años, que fue un devastador conflicto librado en Europa Central contra el Imperio Romano Católico, enfrentamientos religiosos entre católicos y protestantes, pero se convirtió en una guerra política y hegemónica entre las grandes potencias de ese tiempo. La guerra estalló en 1618 tras la defenestración de Praga, cuando nobles protestantes arrojaron por la ventana a los representantes del emperador, y esto provocó una rebelión que rápidamente activó alianzas políticas y religiosas, atrayendo potencias extranjeras, España, Suecia, Dinamarca y Francia. Ustedes saben bien, todos ustedes, hermanos, de que en Europa todavía abundan un montón de reinos. Holanda tiene su reina, Francia tiene reinos dentro de Francia, Inglaterra tiene una reina, España tiene un rey, y esto es generacional, esto viene desde hace muchos años, y entre ellos tienen guerras también por poder, por luchas económicas y hasta por casarse con las mujeres, porque miren, cuando nosotros hablamos de la monarquía europea, debemos de darnos cuenta que el poder es religioso, pero los que ostentan el poder hay una depravación moral increíble.
Estamos hablando de alcoholismo, estamos hablando de homosexualidad, estamos hablando de prostitución, estamos hablando de todas las luchas que se dan en los poderes del Parlamento, del Senado, del Reino, trampas y todo, y entonces eso permitía, lógicamente, una guerra fratricida entre ellos, ¿no? El conflicto de la guerra de los 30 años se caracterizó por su extrema brutalidad, involucrando saqueos, hambrunas y epidemias que diezmaron a la población. Se estiman en mucho los muertos, sobre todo en la región de Alemania. La guerra terminó en 1648 con los tratados de Westfalia. Este acuerdo configuró un mapa político europeo, debilitó completamente el poder sacro del Imperio Romano y trajo el sistema y colaboró en la formación del sistema internacional moderno basado en concepto de soberanía nacional y estados independientes. Eso todavía sigue siendo, eso de los estados independientes todavía sigue siendo un poco utópico porque independientes propiamente no hay estados. Casi todos los estados, si no están sometidos a otros estados, están sometidos a organizaciones o a grupos. Miren, en Europa yo sé que existe el grupo de la Commonwealth, que es la comunidad británica, donde está Inglaterra, Escocia, Irlanda del Norte, Irlanda del Sur, está el Benelux, donde está Bélgica, Luxemburgo y Holanda, Países Bajos y todo eso, y así han existido a través del tiempo algunas organizaciones políticas que se han ido independizando políticamente y también económicamente, pero mantienen la estructura de las potencias. Por eso ustedes van a encontrar el Benelux, van a encontrar el Commonwealth y así sucesivamente. Hoy tiene otro nombre, como es la OTAN por un lado, como es la Comunidad Económica Europea, más amplias, más grandes, pero esto es antiguo, no es nuevo, ¿no? El conflicto se desarrolló contra el Imperio Romano y en cuatro grandes fases. La primera fue la de 1618 a 1625 en Praga y la capital de Checoslovaquia y Bohemia, que es una zona alemana. Eh, el conflicto se originó en 1618 por nobles protestantes, temiendo poder su libertad religiosa. Dos representantes del emperador católico Fernando II fueron los que iniciaron ese problema con la defenestración de Praga. Los bohemios se rebelaron y eligieron a otros representantes que fueron derrotados por las fuerzas imperiales en la batalla de Montaña Blanca. La fase danesa fue un avance católico. El rey Cristian IV de Dinamarca intervino en el conflicto para proteger a los protestantes y expandir sus leyes imperiales católicas, lideradas por el célebre mercenario Albert van Wellington, derrotando a los daneses, obligándoles a retirarse de la guerra. La fase sueca, el rey Gustavo de Suecia, considerado un genio militar, entró en la guerra apoyado financieramente por Francia, la católica. Los suecos lograron importantes victorias para los protestantes, pero la muerte del rey frenó su desarrollo y lo transformó en una situación crítica. En los tratados de Westfalia, cuando Francia decidió entrar en la guerra, tras años sangrientos y combates, de un agotamiento general de todas las partes, los tratados de Westfalia pusieron fin a la guerra. Estos tratados cambiaron mucho el panorama de Europa. Se reconoció formalmente la independencia de Países Bajos, de España y Suiza. Los príncipes alemanes
pudieron elegir la religión de sus estados, ya fuera catolicismo, luteranismo, calvinismo, y se sentaron las bases de la diplomacia moderna y el concepto de soberanía nacional, debilitando el poder del Sacro Imperio Romano. Hay una, mire, dentro de la, dentro de la reforma hay algunos términos de algunas iglesias que todavía se usan en nuestro tiempo. Por ejemplo, la iglesia del desierto. Tal como está concebida, puede referirse a tres conceptos principales, dependiendo del contexto en que nosotros pretendamos aplicarlo. Puede ser una metáfora espiritual bíblica, templos construidos en zonas áridas. Pero el contexto histórico es que se le llama la Iglesia del Desierto al movimiento clandestino de creyentes protestantes, los hugonetes de Francia. El origen pues surgió después de que el rey Luis XIV revocara el edicto de Nantes en 1685, lo que hizo que el protestantismo fuera ilegal en Francia. Se denominó desierto de forma simbólica, haciendo alusión al pueblo de Israel vagando por el desierto en el Antiguo Testamento, perseguidos, ocultos y aislados de la sociedad, pero fieles a sus creencias. Los pastores viajaban de noche y las congregaciones se reunían en secreto en bosques, montañas o graneros para celebrar los cultos de muerte en las galeras. Esas son las ideas de la iglesia del desierto, pero hay un contexto bíblico que es hay una metáfora teológica. En la teología cristiana se hace referencia a la iglesia en el desierto tomando el libro de los Hechos, 7:38, donde se describe la congregación como una asamblea inicial guiada por Moisés. Simboliza y se utiliza para enseñar que la iglesia debe mantenerse pura, dependiente y separada de las tentaciones y las tradiciones. Y también un desierto espiritual se emplea para describir periodos de prueba, purificación y dependencia total de Dios en la vida de los creyentes. Los lugares, también una tercera opinión acerca de la iglesia del desierto son los lugares físicos. O sea, estamos hablando de un contexto histórico, de un contexto bíblico y de los lugares físicos. En ese sentido literal existen varios recintos arquitectónicos conocidos por ese nombre, siendo el más famoso un monasterio de Cristo en el desierto de México, ubicado a la orilla del río Chama, cerca de Biquíu, Nuevo México. Asimismo, existen distintos santuarios turísticos en zonas áridas de México, al sur de California, que reciben ese apelativo popular de iglesias del desierto. Los protestantes hugonetes nunca desaparecieron por completo en Francia, pero dejaron de ser una fuerza influyente tras la revocación del edicto de Luis XIV, prohibiendo el culto protestante, lo que provocó el exilio masivo de aproximadamente 200,000 personas y se fueron a la clandestinidad. En la actualidad, el protestantismo sigue existiendo y representa aproximadamente el 2% de la población francesa. En Francia, el protestantismo no está tan arraigado como en los demás países de Europa. La represión del protestantismo en Francia no ocurrió de la noche a la mañana. Varias etapas fundamentales. San Bartolomé en 1572, una ola de violencia extrema organizada por la corona católica en la que fueron asesinadas miles de personas y ciudades, acabando con el sueño de la Francia protestante. El edicto de Nantes, el rey Enrique IV, fue protestante primero y después se convirtió al catolicismo, otorgó a los hugonetes libertad de celebración y de convocatoria
y fue un periodo de relativa tolerancia eclesiástica. Se revocó el edicto de Nantes, el culto protestante fue declarado ilegal y sus templos fueron destruidos. Ahora, el reconocimiento moderno llegó en 1787, poco antes de la Revolución Francesa. El edicto de tolerancia de Luis XIV devolvió el poder a los civiles, permitiéndoles practicar su fe de manera pública y legal. El protestantismo en Europa, hermanos, en Francia, mucho tiempo fue a escondidas, fue clandestino, era ilegal. Por eso actualmente no tiene Francia un poder muy grande, la línea protestante es minoritaria en membresía. Hay una revolución puritana, también conocida como la Guerra Civil Inglesa, que fue un conflicto político y religioso que enfrentó a la corona inglesa y al parlamento, lo que culminó con la ejecución del rey Carlos I y la instalación de una nueva república. Las causas principales de esta revolución puritana fueron religiosos. Los puritanos eran los calvinistas radicales, buscaban purificar a la Iglesia de Inglaterra de los vestigios católicos, rechazaban el anglicanismo impuesto por la monarquía de los Estuardo, al que consideraban una imposición absoluta y casi católica. La lucha de poder, pues los monarcas como Jacobo I y Carlos I intentaban gobernar de forma absolutista, marginando al parlamento y aumentando los impuestos sin una aprobación para financiar guerras contra otros estados para asegurarse las riquezas de los otros países. El Parlamento Largo es el nombre que se le conoce históricamente a la Asamblea Legislativa inglesa convocada por el rey primero en 1640, el cual permaneció en el poder hasta 1660. Es famosa por desafiar autoridad absoluta del rey, lo que desencadenó en la Guerra Civil Inglesa y el eventual establecimiento de la República. El rol de las instituciones parlamentarias. Hay un contexto cronológico como una convocatoria de 1640, que se vio obligada a convocar al Parlamento para recaudar fondos y financiar la guerra de los obispos contra Escocia. El Parlamento aprobó una ley que exigía que se reuniera al menos una vez cada 3 años y le quitara al rey el poder de disolverlos sin su propio consentimiento. Las tensiones entre la corona y los parlamentos escalaron hasta el conflicto armado. La purga militar expulsó a los miembros moderados, dejando una fracción radical conocida como el Parlamento de la Cola, que llevó a la ejecución al rey Carlos y la disolución del Parlamento en el año 1600. 3 años tras años de inestabilidad política y el protectorado, los miembros originales fueron reinstaurados temporalmente antes de devolver al Parlamento y convocar a nuevas elecciones, marcando el fin de esta etapa del año de los 30 años, del Parlamento de los 30 años. En ese tiempo, el rey, en movidas políticas, trataba de nombrar los parlamentarios, y el que no estaba afín con él, pues trataba de eliminarlo. Y lógicamente, como no era un Senado muy grande, le costó mucho poderlo dominar. De hecho, nunca tuvo la mayoría absoluta y para eso se debían todas las guerras que tenían, porque cada uno de los parlamentarios representaban una área territorial. La guerra civil, el protectorado y la restauración de la monarquía representan las 3 fases principales de la Revolución Inglesa. Radicalmente el sistema político británico, cambiando el absolutismo real hacia un modelo donde el Parlamento comenzó a consolidarse como el poder político. Una guerra civil de 1642 a
1951 estalló debido a las tensiones. Creía en el derecho divino y exigía limitar su autoridad. La sociedad se dividió en dos fracciones: los realistas, que eran caballeros que apoyaban al rey, y los parlamentarios, los cabezas redondas, como le apoyaban al parlamento y eran principalmente puritanos. Gracias al liderazgo de Oliver Cromwell y su nuevo ejército modelo, los parlamentarios derrotaron a las tropas reales y mataron al rey Carlos I. Tras la ejecución del rey, Inglaterra se declaró una república, la Commonwealth. Sin embargo, la inestabilidad política llevó a una dictadura militar en el año 1653 bajo el título de Lord Protector. Cromwell gobernó sobre Inglaterra, Escocia e Irlanda. Su gobierno se caracterizó por prohibición de teatros, diversiones y control en la vida cotidiana, así como política exterior agresiva que fortalecía a la Marina inglesa. Esto es viejo, de que se utilicen mecanismos de diversión para ablandar, para controlar. Eso se ve todavía actualmente en algunos países. El fútbol es uno de ellos, según cuentan. Tras la muerte de Cromwell en 1658, su hijo Ricardo ascendió al poder, pero no logró mantener el control y el país cayó en el caos. El parlamento, el hijo de Carlos regresó del exilio para ser coronado como Carlos XVI, pero este no tenía suficientes condiciones previas, ¿verdad? Aunque el parlamento aseguró de establecer condiciones previas como la amnistía y el respeto a sus compañeros en tierra, el periodo marcó el fin de la austeridad puritana, dando paso al florecimiento de las ciencias, las artes y la modernización de Londres y el equilibrio definitivo entre el rey y el parlamento. Estos de alguna forma les he explicado de que los reinos, los monarcas, internamente tenían amigos y enemigos y era una lucha de poder, o sea que cedían por un lado y eran exigidos por otro, y eso no permitía que tuvieran una estabilidad de ninguna índole, ni política, ni económica y menos religiosa. Ahora, hay un término de la ortodoxia católica que suele tener dos significados. La fe correcta y conservadora, defendida por la Iglesia Católica. El contexto de la Iglesia Ortodoxa se identifica como la continuación directa de la Iglesia primitiva fundada por Jesucristo y los apóstoles. Esa es la Iglesia Ortodoxa antigua. Ortodoxo proviene del griego, que significa creencia correcta, mientras que católico significa universal. Las diferencias con el catolicismo romano es que la autoridad papal, los ortodoxos rechazaban esa autoridad suprema y la infalibilidad del Papa de Roma. Su máxima autoridad no es el patriarca, es la asamblea de los obispos. Los dogmas marianos no aceptan los dogmas católicos sobre la Inmaculada Concepción y la Asunción de la Virgen María. El Espíritu Santo difieren en la interpretación de cómo procede el Espíritu Santo. Y los sacramentos, en los ritos ortodoxos, los sacramentos se realizan mediante la invocación directa de la gracia divina. Ahora, dentro del catolicismo romano, la Iglesia Católica se refiere a la fidelidad estricta a los dogmas, a la doctrina y a la tradición oficial de la Iglesia. Implica mantener íntegra la fe en la enseñanza de los concilios ecuménicos
y el magisterio papal, y se opone a la heterodoxia o el modernismo, rechazando interpretaciones teológicas que se alejen de la enseñanza oficial de la Iglesia. Eh, Ambas tradiciones comparten los mismos fundamentos: la creencia en la Santísima Trinidad, los 7 sacramentos y la veneración de los santos y la fe apostólica. Ahora miren, esta ortodoxia católica sigue siendo prácticamente lo mismo, porque una iglesia católica no difiere de otra iglesia. Pues si ustedes van a una iglesia católica a España, es lo mismo que estén en una iglesia en Estados Unidos o que estén aquí en Tegucigalpa. La misa tienen un canon, le llaman misal, que es universal. Todos los días se va a leer la misma parte del Evangelio, la misma, ellos le llaman epístolas, y eso lo mismo se lee en todos lados. Tienen la ventaja de ser uniformada, situación que lógicamente en la iglesia evangélica eso se ve como, quién sabe, ¿verdad? Porque la iglesia evangélica, cada iglesia dispone qué va a hacer. No hay un órgano superior que ordene a todas las demás iglesias. No es sino que cada iglesia, si está bien organizada, tiene su pastor, tiene sus grupos de apoyo y se apoya en ellos, valga la redundancia, pero hay otros donde no, donde el pastor dice: vos y yo mandamos y ya estamos. Y entonces eso hace difícil poder tener un criterio universal. Eh, el galicanismo fue un movimiento religioso y político desarrollado en Francia que defendía la autonomía de la Iglesia Católica francesa frente a la monarquía, y los obispos locales debían tener control sobre los asuntos eclesiásticos, buscando limitar el poder del papado y su intervención en el país. El debate sobre la supremacía y la oposición al poder del papado se estructuró en 3 áreas. Las libertades de la iglesia galicana surgieron en la Edad Media y se consolidaron en la Edad Moderna. Defendía que el rey de Francia poseía jurisdicción absoluta y políticos, religiosos y políticos sobre su territorio sin injerencia del Vaticano. Esto otorgaba a los monarcas el derecho de controlar los nombramientos de obispos y todos los colaboradores eclesiásticos. Por eso no existían seminarios ni mucho menos universidades católicas o unidades de estudios teológicos, porque eran nombramientos que hacía el monarca. La declaración durante el reinado de Luis XIV, las tensiones llegaron a su punto máximo, lo que llevó a la iglesia francesa a analizar bien su doctrina en 4 posibles pasos. La autoridad limitada: el Papa tiene jurisdicción únicamente en el ámbito espiritual, no puede interferir en asuntos temporales del Estado. La superioridad de los concilios: el concilio general está por encima de la autoridad papal. En Roma, las decisiones del Papa debían ser moderadas por los cánones, reglas y costumbres de la Iglesia de Francia. Y la infalibilidad: los decretos dogmáticos del Papa no son considerados infalibles hasta ser ratificados y aceptados en conjunto por eh, las asambleas de los obispos. En esencia, representó una fuerte oposición a la centralización del poder papal en Roma. Contrasta directamente con la era corriente contraria que diferencia la obediencia absoluta
y la centralización de todo el poder de la Iglesia bajo la figura del Papa. Miren, en la Iglesia Católica ustedes saben bien de que allí el Papa no suplica. El Papa, lo que el Papa dice, se hace y se cumple. Hay organizaciones que tiene el Papa, que se llaman concilios, y de allí emanan todas las ordenanzas, aunque estrictamente se dice que ningún nombramiento papal viene por sí solo, sino que tiene que estar precedido por alguna colaboración del Estado miembro. Es decir, que el Papa Oscar Andrés, ¿cómo es que el arzobispo Oscar Andrés Rodríguez aquí en Honduras es arzobispo? Porque en su momento algún presidente lo propuso, lo apoyó, cabildió o hizo cualquier cosa, y como lo hicieron por Pineda Pasquel, como lo hacen por el que está actualmente, es decir, los países en el Vaticano ahora tienen, aparte de la representación eclesiástica, tienen embajadores ante el Papa, ante el Vaticano, llaman ellos, y lógicamente son los que ejercen esa función. Eh, el, Hay una doctrina que se llama, un movimiento teológico que se llamó el jansenismo, que fue un movimiento teológico y moral dentro del catolicismo, fue fundado por el obispo Cornelio Jansenio. El pecado original, él enfatizó sobre la naturaleza humana del pecado original y la predestinación, sosteniendo que solo los elegidos reciben la gracia divina para salvarse. Los puntos claves de esta doctrina incluyen la gracia irresistible, negaban el libre albedrío. El ser humano profundamente corrompido solo puede elegir el mal, al menos que Dios le sea irresistible. Promovían una disciplina estricta y una vida ascética. Consideraban que la mayoría de los fieles eran indignos de recibir y solamente alejándose de los enfoques más indulgentes, y lo más parecido que hay parece que son los jesuitas. La controversia y a sus postulados fueron declarados herejía por la Iglesia Católica en varias ocasiones. El centro intelectual del movimiento fue la abadía francesa de Port Royal, atrayendo pensadores ilustres y filósofos como el matemático Blaise, que tenía un grupo muy organizado, y su influencia perdura en actitudes de rigorismo religioso y espiritualidades marcadas por el peso del deber. No fue mucho, no fue mucho lo que dio el jansenismo, por algunas contradicciones teológicas. Hay otra rama que se llama el quietismo, que es una doctrina mística y espiritual que sostiene que la máxima perfección del alma se alcanza mediante pasividad absoluta, o sea que la anulación de la voluntad humana. En lugar de esforzarse por hacer buenas obras o rezar activamente, propone dejar que la divinidad actúe sobre la persona. El término quietismo presenta varias vertientes y contextos históricos. El origen, su mayor exponente fue el sacerdote español Miguel de Molina en el siglo XVII. Su libro Guía Espiritual popularizó la idea de las prácticas religiosas externas o las peticiones activas, y que las peticiones activas son inútiles. La práctica se basaba en la oración de quietud o contemplación pasiva. El creyente debía vaciar su mente, dejar de pensar y permitir la paz en su alma. La Iglesia Católica lo consideró una herejía, ya que al anular la voluntad humana eliminaba la necesidad de los sacramentos. La Inquisición condenó las enseñanzas en el año 1687.
El quietismo, la política históricamente se ha utilizado para describir corrientes dentro de las ramas del Islam, con una participación activa, política o violenta, prefiriendo el retiro espiritual y la obediencia de las autoridades de turno. Existencialismo de Jean-Paul Sartre, en filosofía el término a veces se usa en un sentido más metafórico o peyorativo para describir unas actitudes, es decir, la postura de las personas que evitan el compromiso, diciendo que pensando que los demás pueden hacer lo que yo no puedo cambiar. Raíces. Aunque el quietismo como doctrina religiosa específica fue condenado en el catolicismo, actitudes similares de la búsqueda de la unión con la divinidad y la meditación y la pasividad del ego se encuentran en filosofías orientales como el budismo, el taoísmo y el hinduismo. Miren, el budismo, la parte más, el budismo, sintetizándolo, dice que la felicidad consiste en suprimir los deseos. Si nadie desea nada, pues no tiene ningún problema. Yo no sé si eso es cierto, ¿verdad? Pero Buda es Buda y Jesucristo es Jesucristo. La ortodoxa luterana es un periodo histórico y teológico dentro del luteranismo que abarca a casi todo el siglo XVI y XVII. El propósito de la ortodoxia luterana son las enseñanzas de Martín Lutero y unificar a la iglesia frente a las disputas internas y las presiones del catolicismo con otras corrientes protestantes. Miren, en lo protestante nosotros vemos varias corrientes. A mí la palabra protestante no me gusta mucho, pero digamos de lo evangélico. Miren, está Martín Lutero por un lado y Calvino por la otra. Calvino es de la Iglesia Reformada. La Iglesia Reformada tiene los budistas, tiene los bautistas, tiene la Iglesia Centroamericana, tiene no sé qué. Es la iglesia más calmada, le llaman Reformada también. Y Martín Lutero, pues, como que sin proponerlo y sin mucho problema, pareciera que es donde se origina la parte pentecostal. Ahora, las características principales de la ortodoxia luterana fue el libro de la Concordia. Marca el inicio de este periodo en la recopilación de los credos y confesiones fundamentales que sirvió a las divisiones de los propios luteranos. La escolástica luterana fue el método teológico utilizado. Los teólogos emplearon la lógica y la filosofía aristotélica para defender y estructurar la fe religiosa. La escolástica, ustedes saben que es una línea de filosofía aristotélica. Están las doctrinas centrales que puso un fuerte énfasis en la justificación por la fe, la autoridad suprema de las escrituras y la presencia del poder divino. Las figuras teólogas prominentes fueron Johann Gerhard, Abraham Colovius, que lideraron este movimiento de defensa y profundizaron más sobre las características principales. Este movimiento de la ortodoxia contrasta fuertemente con el pietismo, una corriente posterior que surgió como reacción y que buscaba una fe más centralizada al corazón y la piedad individual antes que en el mero rigor intelectual y dogmático. La ortodoxia luterana es el periodo histórico y teológico en el que la iglesia luterana sistematizó sus creencias basándose en los libros de Lutero y Melanchthon,
que surgieron como grandes corrientes, los filipistas y los luteranos estrictos, ¿verdad? Los filipistas eran los seguidores de Felipe Melanchthon, el principal colaborador de Martín Lutero. Eran más conciliadores, humanistas y flexibles en cuestiones secundarias de la teología. Sus posturas creían que podían mantener la unidad de la iglesia, incluso si no había un acuerdo doctrinal estricto en todos sus puntos, y las controversias fueron acusados por los luteranos conservadores de ser criptocalvinistas, es decir, simpatizantes ocultos de ideas para no entender, para no entender la cena del Señor. Los luteranos estrictos, también conocidos como luteranos genuinos o auténticos, tenían como centro principal la Universidad de Jena y líderes famosos, ¿verdad? Los defensores eran defensores intransigentes de la teología pura de Martín Lutero. Rechazaron cualquier compromiso teológico con los católicos y los reformados, calvinistas o los filipistas, y consideraban que la pureza doctrinal era innegociable para mantener la verdadera fe y la identidad luterana. Y yo no sé, pero miren, aquí desde el momento que existe una iglesia luterana, pues las divisiones continúan, ¿verdad? Pero de eso vamos a hablar en la, en la próxima clase. Después dice que la ortodoxia es el cumplimiento estricto de las doctrinas, normas o prácticas tradicionales astadas en cualquier religión, ideología ortodoxa o enseñanza correcta. Pero esto según la ortodoxia que estamos hablando, de la católica o de lo demás. El contexto clave del término la religión se refiere a la adhesión fiel a los dogmas y tradiciones originales sin alteraciones. El ejemplo más conocido es la Iglesia Ortodoxa del cristianismo, pues del cristianismo. Para la Iglesia Ortodoxa es Cristo. Política y economía describe el apego riguroso a las ideas fundamentales de una teoría o sistema. En la ciencia y la medicina se aplican los métodos de diagnóstico, tratamientos médicos que han sido oficialmente aprobados y comprobados en contraste con prácticas alternativas o experimentales. La ortodoxia es el objetivo que califica a la persona, doctrina o institución que sigue la ortodoxia. Ese es el ortodoxo, ¿verdad? Y el antónimo es heterodoxia, que se refiere a la disidencia, herejía o desviación de los principios oficialmente aceptados. En general, se refiere a la adhesión estricta a los credos y dogmas tradicionales. En el luteranismo se estructuró de una manera académica y sistemática la llamada escolástica luterana, usando argumentos filosóficos para defender la doctrina correcta de corrientes de la época. La ortodoxia reformada o calvinista es un periodo histórico de movimiento teológico que sistematizó las enseñanzas escolásticas para defender la fe frente a católicos, luteranos y arminianos. Estamos hablando de los calvinistas, ¿no? Los calvinistas se defendían de los católicos, luteranos y arminianos. Su teología se fundamentaba en una sola escritura y la soberanía de Dios. Las características principales de la ortodoxia reformada era el escolasticismo reformado. Empleó la lógica neoaristotélica para definir y estructurar la teología con alta precisión académica.
defensa doctrinal, clarificación de dogmas claves, especialmente frente a las controversias sobre la predestinación y los 5 puntos del, de la reforma. La teología del pacto, estructuración de la historia de la salvación en torno a los pactos de obras y de gracia, y la extensión global, formación de confesiones de fe históricas como la confesión de Westminster y los cánones de Dort. Los arquitectos principales de la ortodoxia reformada fue Teodoro Beza, sucesor de Calvino, y Hieronymus Sanctius. La iglesia reformada y bautista reformada contemporánea siguen bebiendo de esta herencia teológica. No crean que ha desaparecido del todo todavía. La confesión de fe de Westminster es uno de los documentos doctrinales más importantes de la tradición cristiana reformada y presbiteriana. La Asamblea de Westminster en Inglaterra resume las doctrinas bíblicas fundamentales. Esta doctrina de Westminster está contenido en 33 capítulos, destacando la soberanía de Dios. Fue diseñada originalmente para unificar la doctrina de la Iglesia en las Islas Británicas y hoy en día sirve como estándar de fe para miles de iglesias a nivel global. Los puntos teológicos claves de esta confesión de Westminster: la confesión se estructura en un marco calvinista y abarca temas como la Biblia, establece las Sagradas Escrituras como la única autoridad suprema e infalible para la fe y la vida. La Trinidad afirma la existencia de un solo Dios en 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El pacto de la gracia explica la relación Dios con el hombre a través de pactos, y la salvación y el decreto eterno enseña la doctrina de la elección incondicional, donde Dios ha predestinado a los creyentes para salvación. Los sacramentos reconoce solo 2 sacramentos instituidos por Cristo: el bautismo y la cena del Señor. Los documentos complementarios de esta Asamblea de Westminster no solo redactó la confesión, sino también documentos diseñados para la enseñanza y el gobierno de la Iglesia. El catecismo menor o corto, utilizado para instruir a los niños y nuevos creyentes mediante preguntas y respuestas. Su primera y más fácil es el fin principal del hombre. El fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. El catecismo mayor, más detallado, dirigido a la exposición pública en los púlpitos. Dictaron pautas para el orden de los servicios religiosos y la adoración. Esta cuestión de los cultos de la Iglesia Católica todavía existe, y en la Iglesia Evangélica también hay lugares donde tienen folletos, catecismos y todo para culto. Hay un concepto que, que se habla de la espada, de la cruz y la espada de la época colonial, específicamente de la perspectiva española, eh, y el aspecto religioso para lograr la conquista y la dominación de otros pueblos. Históricamente, el punto de vista colonial sobre este binomio se divide en 2 enfoques principales: el proyecto imperial unificado. La corona española y la Iglesia Católica actuaban como un solo bloque. La espada representaba la fuerza de la expansión territorial. La cruz presentaba la conquista espiritual y la imposición de la fe cristiana, vista por los colonizadores como una forma de someter a los nativos, pero también como el instrumento fundamental para legitimar su dominio. El debate sobre la justificación moral dentro de la misma mentalidad colonial. Hubo conflictos éticos sobre el uso de ambos símbolos.
Sepúlveda justificaba la guerra contra los indígenas por ser bárbaros. Misioneros como Fray Bartolomé de las Casas criticaron duramente los argumentos que la cruz debía ser el único medio de evangelización. En la práctica, ambos elementos se retroalimentaban. Las expediciones militares abrían nuevos territorios y los frailes los pacificaban mediante misiones, consolidando así el control político y cultural. Como nosotros vemos, lo que ha pasado es una lucha muy fuerte en toda Europa para poderse mantener, porque no se ha impuesto. Eh, eh, Miren, a mí me llama la atención que que el luteranismo, su fuerza es Alemania, contrario al calvinismo que se esparció un poco más en Europa. Lógicamente, en Francia es un lugar que a uno le llama la atención porque el protestantismo o evangelismo puede poco ante los reyes, ¿va? Sin lugar a dudas, económicamente Francia es gobernada eh, por una democracia. La Revolución Francesa proclamó los derechos de fraternidad, igualdad fraternidad, libertad e igualdad. Pero religiosamente eso no se ve, ¿verdad? No, no, hay que buscar un poco más, hay que leer un poco más para ver por qué, a qué se debe realmente que el movimiento, yo siento que es en los países donde menos ha avanzado el evangelismo, me parece que es Francia. En América hay una, hay una, hay un avance en todos los países y lógicamente países como Honduras y Nicaragua, dicen los libros, de que es donde más avanza. Pero yo tengo entendido que a Honduras el movimiento evangélico llegó en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Estamos hablando del año 1890, 1906, por ahí. Pero en América y el catolicismo, pues ya lo vimos, eh, tendido, pero el evangelismo no crean ustedes que es de mucha vida. Países como, lo que pasa que la iglesia evangélica tiene un problema no sé, el no tener un liderazgo, eh, alguien que gobierne todo lo que es evangélico, lo hace que todo el mundo se dispare para los lados que quiera y eso lógicamente lo hace perder poder. Afortunadamente, yo sigo creyendo que hay muchos pastores muy buenos y no hablo de pastores, no hablo de iglesias grandes, hablo de pastores que están realmente al servicio de la obra y que son los que hacen posible la incorporación de nuevos miembros a las distintas iglesias. Por el día de hoy, hermanos, creo que vamos a terminar y vamos a continuar el próximo miércoles. Vamos a ver algunos movimientos de avivamiento que se hicieron en África, Asia y algunos en América para que vayamos cerrando ya en la parte final. Creo que nos quedan dos clases todavía. Dependerá del hermano Asael cómo estamos con el tiempo, ¿verdad?
pero Estamos en buen tiempo, hermano. vamos en buen tiempo. Vamos a ¿Cuántas ver. clases tenemos todavía, hermano? En teoría, esta es la séptima. Teoría, sí. Esta es la séptima, pero dependerá de cómo se cubre el contenido. Yo creo, yo creo que nos quedan dos clases. Aló, Está bien, hermano, estaría bien. ¿escuchó, hermano? Sí, que le quedan 2 clases. Sí. Bueno, entonces ahí lo vamos a dejar y vamos a terminar esta noche. Vamos a cerrar la reunión dándole gracias a Dios por habernos permitido compartir esta, esta hora de estudio, dándole gracias y pidiéndole bendición para todos los que estamos presentes y para todos los que vean después la grabación de esta clase. Que Dios los bendiga, hermanos. Muy buenas noches y por ahí nos encontraremos. Bendiciones, Amén. hermano. Dios los bendiga. Bendiciones a todos. Bendiciones para todos, hermanos. Bendiciones, hermanos. Buenas noches. Amén, amén, Buenas bendiciones. noches. Dios le bendiga, buenas noches.